Con las muy buenas tardes para todos, Fernández Oro. Esto es Reporte Político. Otra semana más por la FM HDT, la 95.3, la más escuchada de Fernández Oro. Y seguramente este es el programa en este momento más escuchado de Oro. En una tarde hermosa me acompaña, como lo ha sido a lo largo de todo este recorrido de este primer ciclo. Hoy es nuestro último programa de este primer ciclo. Tomaremos un pequeño receso. Y les decía, como me ha acompañado desde el primer programa, está también aquí en el estudio Majo. Majo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo, muy buenas tardes a toda la hermosa audiencia. Bueno, media a las corridas porque ahí estuvimos en las caravanas, estuvimos haciendo un poco de salto ahí en la plaza, así que... ¿Qué pasó? A ver, contanos, ¿qué estuviste haciendo en la plaza? ¿Por qué fue tanto las corridas todo? Claro, porque, bueno, ganamos, así que había que salir a expresar la emoción del triunfo. Así bueno, que... esperemos que este triunfo se reedite el próximo sábado frente a Australia. Ay, que así sea, que así sea. Que este muchacho Messi no falle el penal si es que nos dan otro penal el día sábado, ¿no? Así bueno, pero ahí lo estaban cuestionando, así que bueno, no sé si lo hubiese hecho o no, o sea, pero ganamos, no importa qué pasó, sino el resultado final. No, por supuesto, sin ninguna duda, o sea, lo importante, todos somos argentinos, la Argentina está yendo para allá. Pero históricamente, vez pasada, escuchaba por radio, pues es que en la historia de participación del Mundial, la Argentina le da el promedio del lugar a donde llega, cuartos de final. Históricamente nuestro equipo, nuestro seleccionado ha llegado a los cuartos de final, no mucho más allá. Como que siempre tenemos un poco más de expectativa de lo que la historia nos marca. Ojalá que en este caso, por supuesto, sea no solamente hasta la final, como en el 2014, sino ganando la final, ¿no? Claro, que así sea. Todo parece que va camino a eso, todo parece que va camino a eso. Bueno, en una tarde más que agradable, diría yo, calurosa, el Servicio Meteorológico Nacional nos está marcando en este momento una térmica de 26, que contamos a los oyentes. Pero digamos que cada uno tiene un poco más de temperatura, porque la emoción, ¿vio? La emoción de, bueno, yo te de gritar, de correr, de saltar. Le vamos anticipando a los oyentes. El sábado 34 de máxima, el viernes un poquito más caluroso, hasta 35, y el lunes prepárate, 37. O sea, la próxima semana, de hoy al martes próximo, va a estar complicado, con un pico del próximo lunes de 37 grados. La verdad va a estar picante, viene picante la cosa. Como picante viene también la cuestión política, tal vez en el ámbito provincial, lo mencionábamos esta mañana en tu programa, no ha habido tanto revuelo, simplemente marcada estas últimas horas precisamente por dos noticias importantes. Estaremos trabajando sobre ellas con el correr del programa, y una tiene que ver con definiciones que van dándose de modo temporal dentro de Cambia Río Negro, y por otro, a raíz de la aparición de un nuevo candidato a gobernador por parte de un partido provincial nuevo, del jefe comunal de Campo Grande, Ariel Rivero. Así que estaremos dialogando hacia el final del programa con también con Ariel Rivero, Dios mediante, y si la tecnología lo permite. Pero cuando uno habla de que la sensación térmica en el ámbito político está elevada, yo quiero hacer referencia fundamentalmente en esto a lo que tiene que ver con el ámbito nacional, ¿verdad? Para comenzar, yo lo resumiría en algún punto con que algún sector político va logrando, con la oposición de otro sector político y la oposición de otro sector de la sociedad, donde creo encontrarme, lo que se denomina el cambio cultural, ¿no? Entonces, Antonio Gramsci escribía hace unos cuantos años atrás: la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. ¿Por qué traigo a colación esta
esta frase de Antonio Gramsci. Bueno, sencillamente porque yo diría que desde 1983 a esta parte se ha dado un conflicto institucional muy fuerte, muy grande, entre la justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el Senado de la Nación. Y precisamente por estos días también, esta semana, volvió a tomar fuerza esta decisión de la Corte como consecuencia de los dichos del diputado juez por la provincia de Córdoba. Y es que en realidad la decisión de hace un par de semanas atrás del Senado de desconocer el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, en donde dejaba de lado al senador Doñate como miembro del Consejo, producto no de la elección sobre la persona de Doñate, sino sobre el incorrecto modo institucional sobre el cual se termina eligiendo, en este caso, al senador Doñate. Esto, evidentemente, me parece que coloca o genera un conflicto institucional muy grande. Me animaría a decir que uno de los más grandes desde la vuelta a la democracia ya por el año 83. Entonces, me parece que sobre eso es que hay que poner el ojo, porque vamos naturalizando todo este tipo de situaciones. La vamos tomando como politiquería, vamos tomando como que lo realmente esencial, que es aquello que significan los destinos de la nación, porque nos incluye a cada uno de nosotros, en verdad no es trascendente, que lo trascendente es la selección nacional, que lo trascendente es lo que pasa en otra parte del mundo, que lo trascendente es lo que hizo el que estaba antes. En definitiva, de esa manera se van tapando estos cambios institucionales sobre los cuales hacíamos mención, o a través de la frase de Gramsci estamos haciendo mención. Entonces, desde este programa que siempre hemos intentado el alentar el pensamiento crítico, en donde hemos intentado, desde donde intentamos hacer escuchar todas las voces, independientemente del partido político del que sean, y si están de acuerdo o no con la mirada política que pueda llegar a tener yo como conductor y productor del programa o no. Nos hemos sacado a todos al aire. Pero lo importante, creo, lo esencial, creo, como politólogo, es o va llegando la hora, como decía Guillermo O'Donnell, el gran politólogo, que gracias a él, precisamente esta semana, hemos conmemorado el Día de la Profesión. Sobre ese tema estaremos hablando también a lo largo del programa. Mencionaba aquello que tiene que ver con la deficiencia de las democracias representativas. En definitiva, cuando uno va delegando todas las expectativas en una persona, en un ejecutivo muy fuerte, que en el caso particular nuestro desde hace 3 o 4, si no más, presidencias, no logra cumplir con las expectativas que como ciudadanos tenemos. Y precisamente a partir de ahí se empieza a desvirtuar, se empieza a descascarar aquello que tiene que ver con la institucionalidad de un país. Como consecuencia de esto, lo que corre como centralidad en el ámbito político, nacional, provincial, en el ámbito municipal me parece que está un poco más claro todo, al menos para el oficialismo, para el intendente Lavín. Decía, cobra trascendencia aquello que tiene que ver con lo que se suele denominar politiquería. Pero esa politiquería que habla esencialmente no de proyectos, no de planes, no de estrategias, tampoco de tácticas, sino que habla en esencia de candidaturas, es lo que coloca en un pedestal como algo central
de lo que tiene que ver con la política. Y no tiene que ser eso precisamente para el beneficio de la institucionalidad del país, para que los ciudadanos podamos votar verdaderamente lo que es mejor para nosotros y para los que vienen atrás, para las generaciones que vienen atrás. Y precisamente entonces, a partir de ahí, de esa politiquería, cobran figuras que no han logrado resolver los problemas de la Argentina, incluso algo que es difícil que se dé en la democracia, que es transfiriendo los votos hacia quien consideran que es la persona idónea para resolver los conflictos. Y en esto estoy hablando ni más ni menos que de la vicepresidente Cristina Fernández. No solamente no logró resolver los conflictos económicos, los conflictos sociales, cuando le tocó ser presidente, sino que no ha logrado tampoco resolver los problemas delegando la presidencia en Alberto Fernández. Entonces la culpa siempre es del otro, y ahora increíblemente, de parte del oficialismo, uno tiene que soportar como ciudadano el tupé de que el culpable es aquel a quien habían recomendado votar, que es este muchacho Alberto Fernández, quien hace las veces hoy de presidente en el resto del país, en el resto del mundo, perdón. Porque para adentro, en el país, parece que quien gobernara, quien cobra centralidad en esta politiquería, en esta cuestión de candidatos estrictamente, es ni más ni menos que la vicepresidente y este muchacho, abogado él, devenido ahora en ministro de Economía, Ventajita Massa, que aquí en la localidad tiene seguramente, o tiene un representante. Decíamos por la mañana, en esa politiquería, nos quieren vender, como se suele decir en política, pescado podrido, con relación a que no hay inflación, que está todo bien, que el año que viene la situación económica empieza a mejorar, que esto del 6,3% de inflación va camino a bajar, que si Massa logra un 5% de inflación mensual es candidato y está en carrera, y que eventualmente si hay elecciones internas dentro del Frente de Todos, ¿para qué debiera de hacerla si aparentemente esa elección interna debiera de darse entre el presidente y el vicepresidente, aquellos que fueron aliados para llegar al poder? Entonces, toda esta politiquería en algún aspecto es negativa para el debatir, para el analizar estrategias, para el analizar ideas y proyectos para salir de aquello que va a significar un proceso, como venimos marcando desde estos micrófonos, largo, lento y en donde vamos a tener que practicar muchísima tolerancia. Lo que ocurre, y volvemos al inicio, es que desde hace 12 años, diría yo, por no decir un poco más, nos han ido cambiando esa mirada de lo que tiene que ver con lo institucional, con lo cultural, aquello sobre lo cual hablaba Antonio Gramsci y que él consideraba como la conquista del poder cultural. Evidentemente y tristemente, en algunos casos esto se ha ido dando y uno lo puede vivenciar, si se quiere, de un modo bastante cotidiano, en aquello que está relacionado con el ámbito laboral, en donde se ha perdido la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo. Todo esto producto de la corrosión cultural que desde hace 15 años en la Argentina se viene dando. Si te parece, Majo, vamos a una pequeña pausa musical, tratamos de tomar comunicación con referentes también de Cambia Río Negro, porque también en la oposición, en la provincia de Río Negro, o aquellos que intentan serlo, se da esto de la politiquería, aquellos que luchan por un espacio de poder estrictamente sin tener en cuenta lo que verdaderamente importa, que es un proyecto que independientemente de quien lo encarne, signifique un cambio en el modelo, en la forma de proceder desde el punto de vista del poder. Pausa musical y ya estamos de vuelta.
Vamos. Estamos de vuelta, estamos en comunicación con el convencional de Cambia Río Negro, Juan Carlos Vallés. Mencionábamos hace unos instantes en el editorial que hay permanentemente, independientemente del ámbito sobre el cual nos posemos la mirada, hay permanentemente una lucha por candidaturas, por espacio de poder, y precisamente en el día de hoy, a primera hora, aparecía en el diario Río Negro que Juntos por el Cambio Río Negro, o Cambia Río Negro, postergó el debate de las postulaciones de la coalición, que corresponde a Cambia Río Negro. Así que a partir de esto queremos conocer una mirada desde adentro de uno de los armadores de Cambia Río Negro, que precisamente ha estado transitando, recorriendo el Alto Valle por estos días previos a la reunión que tomó Estado Público en la mañana de hoy, a primera hora, por el diario Río Negro. Les decía, estamos en comunicación con Juan Carlos Vallés. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de la radio y espero que estén todos contentos que ganó Argentina. Bueno, sí, la verdad no es para menos. Sí. Esperemos que esta felicidad se reedite el próximo sábado. Aunque somos futboleros, Juan Carlos, ya mañana van a aparecer con que hay que tener cuidado con Australia, que es una gran potencia, que juegan como los ingleses, que están todos en la liga inglesa, y que bueno, casi como que son la Holanda del 74, una cosa así. Pero bueno, es la forma de ser que tenemos también, ¿no? O sea, es un poco y un poco. Exactamente. Juan Carlos, bueno, te molestaba un poco porque queremos saber, primero, el accionar tuyo por estos días aquí en el Alto Valle, y por otro lado, lo que ha tomado el Estado Público hoy a la mañana, primera hora en el diario Río Negro, respecto de esa reunión que se llevó adelante, donde se postergó el debate sobre las postulaciones de la coalición Cambia Río Negro. ¿De qué se trata? Contanos un poco. Bueno, yo jueves y viernes pasado estuve recorriendo localidades del Valle Medio con epicentro en la ciudad de Cholechuel. Estuve viendo, digamos, a nuestros armadores, viendo algunos de nuestros convencionales y charlando un poco con ellos, consensuando temas, hablando de las propuestas, básicamente vinculados todos a mi partido, a la Unión Cívica Radical. El día sábado, como bien decís, en Chipoleti, nos reunimos los representantes de los partidos políticos que integran Cambia Río Negro, el PRO, el ARI, la Unión Cívica Radical y Valores para mi país, el intendente de Ingeniero Huervo, Miguel Martínez, el candidato nuestro a vicegobernador, el radical Juan Pablo Álvarez Guerrero, de la ciudad de Bariloche, y quien les habla, fuimos los representantes por nuestro espacio político. ¿Qué discutimos, qué consensuamos, qué definimos? Fue, en primer lugar, no llevar colectoras. Hubo una decisión unánime en ese aspecto. En segundo lugar, discutimos también no adelantar la discusión por candidaturas selectivas, porque aún no tenemos cronograma electoral, el gobierno fluctúa en la toma de decisiones con respecto a esto. Por momentos se habla del 16 de abril, después se hablaba de marzo, después se ha vuelto sobre sus pasos, se está hablando otra vez que entonces la elección va a ser el 16 de abril, y no queremos anticipar la discusión por candidaturas hasta que definitivamente no tengamos la fecha de elecciones. También en este aspecto, todos los partidos políticos que integran la coalición, el espacio, han estado de acuerdo, y bueno, y ahí lo que también hemos estado conversando fue el empezar en seguir trabajando en el armado
político, circuito, localidad por localidad, para llegar con una propuesta electoral potente de cara a abril del año que viene. Ahora, Juan Carlos, vuelvo sobre lo que comentabas hace unos instantes. Sí. Cuando vos decís tema colectora, o sea, ¿está cerrado eso? ¿No existe posibilidad alguna que exista, que Tortorielo sea colectora de algún otro partido político o de algún otro grupo? No, porque nosotros creemos, vamos a llevar una sola lista, vamos a apostar al diálogo, al consenso y a la representación, de que estén representados todos los partidos y todos los actores políticos que están en Cambia Río Negro, y creemos que ese profundizar el diálogo y el consenso para que todos estén representados, además de las propuestas, es lo que va a dar, es lo que nos va a dar un gran impulso para tener una alternativa viable al populismo de Juntos Somos Río Negro en la provincia. Te hago una pregunta, si existe conocimiento, o eventualmente si lo podés comentar al respecto de los números de las encuestas, ¿no? O sea, nosotros aquí por estos micrófonos HDT en Reporte Político, hace un par de semanas dábamos a conocer una encuesta que está dando vuelta que da 36-29 en la personificación de Beretilnec por un lado y de Tortorielo por el otro. Realmente no parece significativo la diferencia. Me imagino que también por esto en el oficialismo hay tantas idas y vueltas, si es marzo, si es mañana, si es en abril, si lo hacemos dentro de 10 meses. ¿Tenés números de encuestas? El número de encuestas la encuesta que tenemos propia es que nuestro espacio está en alrededor de los 30 puntos, que venimos acortando brecha con el oficialismo, que el oficialismo está preocupado, no solamente por los números de las encuestas, sino por la situación económica del país, de la provincia, y creo que el estar tan pegados en términos políticos con el kirchnerismo, con la cámpora, hablan de una preocupación en el líder de Juntos Somos Río Negro, Alberto Beretilnec, porque sabe que nosotros a lo largo de lo ancho de Río Negro estamos creciendo, y hay una voluntad, habrían empezado a palpar una voluntad en los focus groups, una voluntad cierta de los rionegrinos de cambio. Así que nosotros, Leo, nos estamos preparando para gobernar, estamos trabajando en los equipos técnicos también, que están siendo coordinados por la licenciada Mirta Pérez, una planificadora estratégica de primer nivel. Estamos trabajando en salud, educación, en producción, en las cuestiones vinculadas a la economía, a la seguridad. Así que nos estamos preparando, como te decía antes, para gobernar, y antes de eso afrontar el cronograma electoral de la mejor manera posible. Bien, Juan Carlos, seguramente hoy estamos transitando el último programa de este primer ciclo, Dios mediante, allá por febrero del año 2023. Nuevamente estaremos por los micrófonos de HDT, si Dios así lo permite. Así que, salvo algún programa especial o alguna emisión especial, volveremos a tomar comunicación contigo allá por febrero del año próximo. Te agradecemos, como siempre, la deferencia de habernos dedicado estos minutos como para explicarnos un poco el funcionamiento de la Alianza Cambia Río Negro. Bueno, muchas gracias, un saludo, les deseo una feliz Navidad y una feliz fiestas para ustedes y para todos los oyentes de la radio. Un saludo grande. Muchísimas gracias. Estamos en contacto próximamente. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, vamos a una pequeña pausa musical y ya estamos de regreso. Bien, estamos de vuelta. Estamos en comunicación nuevamente con el licenciado Diego García. Precisamente yo en el inicio comentaba un poco este cambio cultural que se ha dado, y casi como que en ese cambio cultural nos hemos acostumbrado a vivir con inflación, tremendamente. Leía por estos días, a ver, Diego nos va a desmentir y
nos va a desasnar al respecto, acerca de la inflación interanual que ronda el 88% de octubre a octubre. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, 88% la interanual, pero también tenemos que decir que si noviembre y diciembre está cerca del 5, estamos en un interanual nominal de cerca del 100. Pero también es cierto que se debe computar, porque ¿qué sucede? Cuando se hacen las paritarias todas en este momento se terminan de negociar sobre el primer sueldo del año, que es de enero del año, que se cobra en febrero de cada año. Entonces se comparan los aumentos nominales de inflación, como vos mismo lo has sumado, con los aumentos de los salarios, y por eso es importante la interanual sumada. Lo importante en realidad es que mientras que los salarios van sumando porcentajes sobre el sueldo base de enero, el de febrero, que se cobra en febrero, la leche, la harina, el transporte, la vestimenta, los alquileres, lo van haciendo ese 6% que nosotros vemos de inflación, sobre la suba del 6 que ya tuvo el año pasado, que sería el aumento efectivo, digamos, ¿no? Es decir, si una leche valía 100 pesos en agosto, valía, suponiendo que sube un 10% como han venido los alimentos, 8 o 9, 110 en septiembre, si sube 10%, es 100, si no me equivoco, 122. O sea, el aumento equivalente, la tasa de equivalente es más alta y ya está arriba del 100% cómodo, cerca del 120. En alimentos, 130, 140, viajando cómodamente, y los alimentos componen de los salarios y de los ingresos de las personas de menores recursos una proporción más grande, por lo tanto, esa inflación es la que pega más fuerte en los sectores de menos ingresos. Esa es la cuestión. El drama de la inflación es que yo siempre lo comparo, perdón, con las personas que padecen esta enfermedad, es como una diabetes, una enfermedad silenciosa hasta que empieza a hacer sus episodios, digamos, que se muestra, pero mira, te va comiendo todo. Te come la inflación, te come el salario, o sea, te come el consumo, te come los proyectos de inversión, te come todo la inflación. Y en la Argentina, si bien la inflación puede tener varias causas, claramente la que la explica en términos generales y en relación a Argentina de los últimos 20 años, de la emisión monetaria, quizás en algunos años ayudada con algún contexto internacional, como pudo haber sido este año la presión de costos que tuvo la logística o los combustibles. Pero el problema de base es la emisión monetaria que realiza el gobierno para poder financiar todos los déficits del Banco Central para sostener la demanda de pesos a través de tasas de interés altísimas en pesos, y los déficits operativos de los diferentes gobiernos, el del gobierno nacional, para sostener el gasto público. Diego, te freno ahí y te consulto porque también, como consecuencia de esto que vos estás mencionando, en estos días empezó a tener un poco más de resonancia aquello que significó el Plan Bonex. ¿Qué fue el Plan Bonex? ¿Y vamos camino a eso, hacia un Plan Bonex? El Plan Bonex fue un plan que, digamos, en la Argentina, en los procesos que llevaron a la hiper 89 y 91 se llegó a tener plazo fijo de 7 días, ¿no? Con tasas efectivas altísimas, inflación de 500% mensual. Eso hizo una bola gigante en un sistema con mucha represión financiera, bancario, tal como el que tenemos hoy, en donde prácticamente todo el crédito es absorbido por el Estado, desplazando completamente al sector privado del stock de crédito que se genera en el sistema. O sea, por cada peso que se deposita en los bancos, una parte se guarda, se encaja y otra parte se presta. Todo eso que se presta es absorbido por el sector público y desplaza al sector privado. Todo eso se sostiene a través de tasas de intereses altísimas, que los bancos que hacen es un pasamano, donde cobran una tasa
al Banco Central de 120 anual y pagan al minorista 110 y ganan el spread, ¿no? Pero con un crédito completamente absorbido y dirigido por el Estado, sin posibilidad de que exista crédito para el sector privado. Crédito para el sector privado que es muy difícil también otorgar debido a la inflación que hace imposible los diferentes proyectos de inversión. Y esto ligado, miren, la Argentina en lo que va del año 2022 tuvo una inversión extranjera directa de 500 millones de dólares. Es nada, imagínense que el Producto Bruto Interno Argentina ronda los 500.000 millones de dólares, eso no, ni remotamente llega a cubrir Bueno, te decía que la inversión extranjera directa no alcanza a cubrir ni siquiera la depreciación del capital, que la Argentina va comiéndose el capital hace más de 20 años, que la inflación provocada en su mayor medida por el déficit fiscal hace imposible cualquier proyecto de inversión, y que el Estado ha absorbido todo el crédito desplazando al sector privado de la economía. Esto ligado con desequilibrios monetarios monstruosos. Imagínense que ya nomás los vencimientos en pesos que tiene el Estado Nacional, que tiene que afrontar el próximo año, son 12 billones de pesos completo, 1 billón por mes. Ya viene con esto desde octubre y empezó a temblequear ahora en los últimos 2 meses. Que las importaciones prefinanciadas a 180 días acarrean un pasivo para el Banco Central que tiene que girar lo que nos fían, digamos, las importaciones, lo que nos venden, sí, de 10.000 millones de dólares flotantes, que las reservas escasamente netas puedan llegar a los 3.000 millones de dólares, y que vamos a ver si podemos conseguir 3.000 más con el dólar soja de ahora, de que está hoy vigente. Que si bien está produciendo una liquidación, se dice, en vez de ser un Robin Hood, es un Hood Robin, es el dólar, porque esa soja ya está en poder de los exportadores, por lo tanto hay un gran traslado de recursos desde el productor al exportador y del productor al dueño de la tierra, que cobra según las toneladas de soja. Es decir, sí, te escucha. Bueno, a ver, a mí a raíz de esto que vos estás diciendo me surgen dos dudas comparándola con el pasado, ¿no? O sea, entiendo por lo que estás hablando del plan Bonex que la tasa de plazo fijo es tan elevada que casi como que no queda otra. Aquellos que han apostado al plazo fijo, en algún momento los va a agarrar y... En cuanto a dólares, Majo, en cuanto a dólares, los depósitos en dólares no están prestados a actividades que no tengan que ver con la exportación, a diferencia de lo que era el 2001. Está bien, pero el tipo que puso 1 millón de pesos y que está... A lo que respecta a pesos, sí, el tipo que puso 1 millón de pesos lo tiene prestado al Estado directamente. Y si está sacando el rendimiento... A él se lo puede llegar a agarrar un famoso plan Bonex en un extremo donde se produjo desequilibrio monetario muy fuerte y una caída de demanda, el gobierno tendría que cerrar una salida, si se diera, una salida de plazo fijo, porque eso alimentaría una hiperinflación en pocos días. Yo creo que no estamos para un plan Bonex en pesos. Podría, pero no sería la alternativa que yo tomaría en el corto plazo, realizar, como se está hablando ahora se habla de un plan Bonex en dólares con las ANSES, las grandes exportadoras, las empresas grandes, ofrecerles un esquema 70-30, donde le tomen un bono, como ¿qué pasa? Las grandes firmas tienen dólares depositados, no es negocio tener hoy dólares depositados. Lo tienen porque son títulos certificados que los utilizan de garantías, que tienen que tener inmovilizada una cantidad de capital, utilizan como ese tipo de actividad. Entonces, ¿qué le van a decir? ¿A qué le quieren decir? Es lo que está dando vuelta, Rubinstein lo ha escrito una vez. Te doy un bono por los 70% en dólares y vos mantenés ese bono como reserva de capital. Incluso te hago todas las reformas que tengo que hacer para que vos lo puedas presentar así en los balances. Pero como esto te va a perjudicar, el otro 30% de lo que te tengo encajado yo en el Banco Central de Dólares, te lo permito, si vos entras en el proceso de los bonos, te lo permito girar como utilidad del exterior. Todas las firmas grandes tienen vedada el giro de utilidad del exterior. Este giro del 30% haría que las empresas no se derrumben y
y por otro lado el bono diría que podría aguantar, digamos, como reserva de capital para las empresas. Todo lo que tenga que ver. ¿Quién tiene esa plata, o sea, hoy, esos dólares? No, los dólares depositados hoy en el sistema financiero. Sí, ¿qué tipos de empresas? No están prestados. ¿Qué tipo? Bueno, te digo, primero todos los organismos públicos, después las aseguradoras, y después algunos importadores y exportadores. Algunos bancos, constructoras, son los grandes. Los dólares hoy los tienen los grandes, los chicos no tienen dólares depositados. ¿Por qué tengo esta consulta? Porque en el año 89, Menem lo que hizo fue una alianza estratégica con Bunge y Born. Claro, sí. Por eso que te estoy preguntando si hay algún tipo de... Sí, pero el sistema financiero no funcionaba igual porque incluso no funcionaba igual que en el 2001. La cantidad de depósitos en dólares, primero en el 89 la cantidad de depósitos en dólares era mínima. En el 2001 la cantidad de depósitos en dólares era grande, pero esos dólares, primero, no sabíamos cuáles eran dólares y cuándo eran argendólares, que eran los pesos depositados que se habían dolarizado con un botón de enter. Hoy eso es distinto, los dólares son dólares que entraron y se depositaron como dólares billetes. Y esos dólares billetes no se les prestó al mercado interno para comprar una casa, no te prestaron eso, no, hay que dar crédito hipotecario hasta 20 años, ¿no? Solo se le presta a las exportadoras. Ahora bien, eso no tiene inconveniente de evolución, es más, con la crisis del 2015, cuando cambió de Cristina Macri, cuando cambió de Macri a Alberto Fernández, hubo gran cantidad de salida en dólares. La Argentina tenía 30.000 millones de dólares en el final del gobierno de Mauricio Macri de depósitos, y hoy está con 12.000, 13.000, perdió más de la mitad de los depósitos y el sistema aguantó, pudo devolverlo. El problema son los dólares, son para hacerte dólares para seguir tirando, a ver si puedes manotear. El problema de los pesos es donde podría encajar el plan Bonex, porque si se da una caída absoluta de la demanda de pesos, esos pesos van a ir al dólar y alimenta una hiper como combustible en poco tiempo. Y si los minoristas, nosotros, sí tenemos pesos en el sistema. Eso es peligroso. Es muy difícil que quieran aplicar un plan Bonex que no sea medianamente consensuado en dólares. Podría ser factible en pesos. Pero yo creo que salvo que se quieran tirar un tiro en los pies, eso sucedería luego de algún accidente macroeconómico anterior, digamos. Yo no creo que hoy estén pensando en pesos hacerlo de una, porque en pesos hablo, porque sería provocar el accidente macroeconómico, ¿no? Sería hacer que todos vayan a retirar los pesos de golpe. Es cierto también que hace un par de meses que todas las licitaciones del Estado del Banco Central no se vienen renovando por encima de la cantidad que ya se van renovando, que está en poder de los organismos públicos, y que todo lo que no es de organismos públicos, está en manos privadas, se va renovando parcialmente. Entonces los porcentajes de renovación son del 70, 65, 75. Se evidencia una caída de la demanda en pesos. Yo creo que con la sociedad acostumbrada a 6% y machacándole 8, 9% de inflación en alimentos por mes, con esos saltos nominales mensuales, salvo que algo dispare una situación complicada, porque estás al límite, ¿no? No debería aplicarse un plan Bonex en el corto plazo. Y además hoy tienen otro escape, que es que de a poquito lo que van haciendo es que el dólar contado con liquidación se transforma en el dólar de importación para los componentes importados, para las industrias que no llegan al dólar mayorista Banco Nación, 170 pesos, sí. Tienen que importar a 3.20, ya esto está pasando desde julio. Y el dólar nuestro, el de los ahorristas, es el MEP, ese que con un botón apretás y compras sin límite en los bancos, que está a 300. Quiere decir que ese dólar de 160 ha dejado mucho aire acá, es casi inexistente, sirve solo para las cuentas nacionales, y a un dólar de 300, un salto a 330, 340, 10%, la nominalidad no nos tiene que confundir. De 300, 330, 10%. Sí, no es, aunque sean 30 pesos. Sí, eso sí. Puede darle aire y aflojar. Pero llegás hecho pedazos, eso sí, llegás mal, digamos. Con una inflación de 4 mensual ya nomás llegás muy mal. No puedes remontar. No hay ningún indicador que aumente la actividad, no hay ningún indicador que aumente el consumo, no hay ningún indicador que aumente el salario, no hay ningún indicador que
que garantice que las exportaciones sean más, van a ser menos, a pesar de los precios, por la sequía, por un montón de... O sea, van a llegar, la administración actual, por una confluencia de factores propios de su propia mala praxis y además de la situación internacional y de los políticos internos, va a llegar deshilachado, va a llegar realmente deshilachado. Bien, Diego. Después, si llega o no con un accidente macroeconómico del medio, es imposible saberlo. Están dadas las condiciones para que pueda darse. Es como una persona que tiene mucha presión, hipertensión, diabetes, problemas, 3 stents, 3 ataques cardíacos anteriores. Todos los síntomas económicos son malos. Tenés que cuidarlo entre algodones, porque... Quedó clarísimo y por ahora me parece que como pequeña... Por eso las provincias todas adelantan las elecciones, no quieren correr, no quieren ir a la suerte del gobierno nacional, porque no saben que puede salir. No querés correr riesgo, ¿viste? Sí, absolutamente entendible. Diego, te agradecemos la participación. Bueno, es el último, ¿no? El último programa. Es el último programa de este primer ciclo. Dios mediante, a partir de febrero estaremos nuevamente en el aire. Con año electoral. Claro, con la cercanía del comienzo del año electoral aquí en la provincia. Suponemos que acá en la localidad también, aquí en Fernández El Oro. rum rum, dice, había un rum rum acá en la capital que hablaba del 5 de marzo. Bueno, pero dicen 5 de marzo, después por otro lado se desdicen que sí, que no, que sí, que no, es como decís vos, o sea, si fuera por algunos, la elección probablemente sería mañana. Claro, Navidad, entre Navidad y Nochebuena. Pero bueno, seguramente te decía, Dios mediante en febrero estaremos realizando algún análisis en el ámbito económico, vinculado con la política, por supuesto, y te estaremos molestando al respecto. Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta. Te agradecemos y te deseamos unas muy felices fiestas. Listo, listo. Bueno. Si les parece, vamos a una pequeña pausa musical y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en una tarde con mucha cantidad de invitados, con muchas notas, precisamente atendiendo a que es el último programa de este primer ciclo. Le recordamos a los oyentes, Dios mediante, en febrero del año próximo, casi con el inicio de la campaña fuerte a nivel provincial para gobernador, independientemente de que sea en marzo o en abril, aún no tenemos fecha, vamos a estar volviendo. Pero hemos tomado comunicación con el jefe comunal de Campo Grande, con Ariel Rivero. Había cuenta que en días pasados, en el diario provincial, el diario Río Negro, y también en el ámbito nacional, ha tomado Estado Público Nacional, diario Clarín, por ejemplo, se hizo eco, al respecto de que Javier Milei tiene candidato a gobernador en Río Negro. Y precisamente Ariel Rivero, como uno de los referentes de la agrupación o del partido, mejor dicho, Primero Río Negro, jefe comunal de Campo Grande, es quien sería, entiendo yo, el candidato a gobernador de Milei aquí en la provincia. Para ello es que hemos tomado comunicación entonces con Ariel Rivero para que nos comente al respecto, nos clarifique un poco la cuestión. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, creo que alcanzaste a escuchar la introducción. Contanos un poco al respecto de qué significa este acuerdo a nivel provincial, si ya está cerrado, si eventualmente existe la posibilidad de ir como colectora en la medida en que nos acerquemos ya definitivamente a la fecha de la elección provincial de otro partido político. ¿Cuál es la perspectiva que se avisora? No, esto no es algo que me levanté un día a la mañana y dije que quería ser candidato a gobernador, ni tampoco me levanté ayer a la mañana y acordé con Milei. Este es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo silenciosamente. Yo me fui del peronismo allá por el 2018, del bloque, y empecé a hablar de lo que le iba a pasar al peronismo si no retomaba, digamos, la agenda que tenían otros líderes como Costanzo, como Pichetto, como Carlos Soria. Lamentablemente el tiempo me dio la razón. Hoy el peronismo, el kirchnerismo no existe en Río Negro y creo que van a ser la peor elección de la historia, o si no le van a entregar el partido al partido del gobierno de Alberto Bretinec. Así que armé un partido provincial que se llama Primero Río Negro, y hace más o menos 3 o 4 meses empecé a hablar con gente cercana a Milei, y bueno, venimos hablando, y bueno, ayer cerramos un acuerdo donde Milei apoya la candidatura
de Ariel Rivero en Río Negro, así que no es casualidad ni tampoco es repentino, sino que es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo y que, bueno, ayer terminó con este acuerdo, que la verdad que me pone muy contento y, bueno, es una decisión que hay que tomar. Uno, hay veces que tiene que tomar definiciones como dirigente político, la tomé y creo que es una decisión muy acertada, teniendo en cuenta lo que significa Milei para la Argentina, lo que yo veo en Milei para la Argentina. Veo que muchos se identifican con él, muchísima gente, creo que es el dirigente que más está creciendo en las encuestas, porque ven en él, digamos, algo que tiene que ver el electorado cuando está ilusionado, cuando tiene ilusión, cuando tiene esperanza, cuando tiene sueño. El único dirigente que hoy tiene ese afecto cuando va a la calle, cuando va a las ciudades, a los pueblos, y la gente lo quiere ver, lo quiere tocar, le quiere decir algo, y creo que el modelo que tiene este país es un modelo totalmente oscuro que nos lleva al peor de los mundos. Así que creo que va a ser una alternativa concreta y por supuesto que en Río Negro vamos a representar eso, ¿no? Te consulto, vos mencionabas que has caminado la provincia, que has armado el partido provincial, primero Río Negro. ¿En qué localidades has trabajado fuertemente? Sobre todo, entiendo, en las localidades grandes de la provincia, le hace Bariloche. ¿Cuál ha sido la repercusión con relación a la figura de Milei, en Cipolletti? En las localidades grandes de la provincia. Yo tengo un trabajo de territorio, de hecho, junté afiliaciones en los 8 circuitos electorales. Ajá. Por supuesto que junté mucho más en Bariloche, en Roca y en Viedma, Cipolletti. Tengo candidato a intendente. Estoy convencido de que voy a llevar candidato a intendente en cada lugar donde vayan junta con las provinciales. Estoy trabajando y tengo un modelo. Tengo algo para mostrar, que es lo que he hecho en Campo Grande, que es un modelo de desarrollo, de orden, de no tener deuda, de pagar el último día hábil, de generar empleo, de ser serio, lo que no tiene la provincia, lamentablemente. Si vos sacás una fotografía de la provincia de lo que era hace 30 años, y es igual, totalmente igual. Entonces me parece que la gente va a tener en las urnas opciones: el orden, el progreso, la generación de empleo, la seriedad, contra algo que no tiene expectativa. O sea, me parece que Río Negro merece estar en otro nivel en el mundo de las provincias. Río Negro es una provincia rica y hoy tenemos una deuda millonaria y vamos todos los meses a pedir plata para pagar sueldo. Fíjate lo que está pasando con los servicios esenciales que tiene que tener la provincia de Río Negro. Y lo que va a venir. Bueno, fíjate lo que pasó en ahora Cinco Saltos, lo están tapando con una mano como si fuese el parche de una cámara de auto. Lamentablemente, fíjate lo que pasó en Cinco Saltos. A consecuencia que no hubo oxígeno en el hospital de Cinco Saltos, se muere una persona, una vecina, una señora que fue a tener familia. O sea, tenemos esos problemas, se nos están yendo los profesionales de salud, se nos están yendo al sector privado porque no lo podemos contener. Eso se trata. ¿Cuándo vamos a ordenar la provincia? ¿Cuándo no vamos a gastar más de lo que entra? ¿Cuándo vamos a apostar al sector privado? ¿Cuándo vamos a desarrollar la riqueza que tiene Río Negro? ¿Cuándo le vamos a dar un ámbito, un escenario a los privados para que vengan a invertir? Porque de eso se trata. ¿Cuándo vamos a despoblar el Estado? ¿Cuándo vamos a terminar con la ilusión de nuestros hijos de trabajar en el Estado? Me parece que hay que cambiar y me parece que para eso también se necesita dirigentes valientes, ¿eh? Río Negro hay que ordenarla y con mucha decisión y con mucha fortaleza y con mucha valentía. No va a ser fácil. Si me toca gobernar Río Negro, seguramente hay que tener la decisión y hay que tener un equipo que voy a mostrar, porque de eso se trata. Hay que empezar a dar un debate en la provincia de Río Negro. ¿Cuál es el proyecto? Yo tengo un proyecto para la provincia de Río Negro, que tiene que ver fundamentalmente con lo básico, tiene que ser indispensable, el orden. Esta provincia está desordenada. El orden administrativo. Pero por supuesto, me parece que ese es el camino principal. Y después tratar de desarrollar toda la riqueza. El Río Negro es una provincia continente, tiene de todo. Y vamos todos los meses. ¿Cuál es el fundamento de los dirigentes nacionales en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación? Es que van a levantar la mano para conseguir obra pública. Nosotros alguna vez tenemos que hacer obra pública con la nuestra y hacer valer lo que le generamos a Nación. Este es el camino. Tener una identidad. Fíjate una cosa, Vaca Muerta. Neuquén se adueñó de Vaca Muerta, con tal respeto le digo. Y Río Negro también es Vaca Muerta. Río Negro también, sí.
Sí, sí. ¿Y cuánto hace que nos están prometiendo la 151, la entrada a la Patagonia Ruta? ¿Cuánto hace? 15 años. ¿Cuánto hace que vengo peleando y me escuchan con el tema de la Ruta 69, que es la ruta de Vaca Muerta, la ruta del desarrollo que pasa por enfrente de mi pueblo? Está totalmente deteriorada. ¿Cuándo vamos a empezar? Vamos a pensar en el desarrollo. De eso se trata. Esto es lo que yo digo. ¿Cuándo vamos a tener una política de turismo que no sea solamente Bariloche, el Bolsón y la Gruta y el Cóndor? Nosotros tenemos lugares bellísimos. Atraviesa toda la provincia un río donde lo podemos desarrollar inmensamente. De eso se trata. Estos temas hay que empezar a hablarlo, hay que ponerlo en la agenda, bueno, y hay que trabajar, hay que tener un equipo que trabaje las 24 horas. Esa es la salida que tiene que tener Río Negro. Y no tenemos que ir a levantar la mano para conseguir una obra. Te consulto para ir finalizando, si tenés algún tipo de encuesta, fundamentalmente, bueno, la presentación tuya es muy reciente, pero con relación a la intención de voto de Milei aquí en la provincia. Es uno de los dirigentes que más mide. Hoy salió una encuesta de Viñones, donde dice que Milei es uno de los dirigentes que tiene más imagen positiva y más credibilidad. A mí me conocen en la provincia, fui legislador, fui intendente 2 veces, legislador 8 años, fui vicegobernador de la provincia a cargo, fui el único vicegobernador que tuvo la decisión de sacar los gastos reservados. Me costó mucho, pero saqué los gastos reservados que cobraron durante más de 30 años los legisladores. Entonces estas cosas necesitamos dirigentes que tengan la valentía de tomar decisiones, de ordenar esta provincia. Bueno, hay parte de esa misma dirigencia que dice que a vos te está bancando Beretilnet, justamente esto para sacarle votos a Cambia Río Negro. No tengo ningún diálogo con Beretilnet. ¿Sabes cuánto hace que no hablo con Beretilnet? Debe ser por lo menos un año que no hablo con Alberto Beretilnet. No tengo. Y de hecho, hoy estoy cuestionando su accionar. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver ni con Alberto Beretilnet ni con Tortorielo. Soy un hombre independiente que piensa y dice lo que cree necesario para Río Negro. No es que lo estoy diciendo ahora. Lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Bien. Bueno, seguramente, Ariel, en la medida en que nos acerquemos a la fecha de la elección provincial, te vamos a estar molestando desde estos micrófonos para conocer ya más en concreto, diríamos, el proyecto de provincia que encarna primero Río Negro. Por supuesto, no hay ninguna molestia, al contrario, te agradezco que pueda difundir mi propuesta y por supuesto a tu disposición. Bueno, le digo a todos los oyentes rionegrinos que estoy dispuesto a gobernar esta provincia y a llevar adelante un plan que nos vuelva a tener una provincia pujante, que tenga identidad y fundamentalmente que seamos orgullosos de ser rionegrinos. Bien, te agradecemos mucho entonces, deseamos que tengas una muy feliz Navidad, nos estamos acercando ya a fin de año, un próspero año nuevo y como te decía hace unos instantes, seguramente el año próximo te estaremos molestando nuevamente a través de los micrófonos de HDT aquí en Reporte Político. Un abrazo grande, muchas felicidades. Adiós, buenas tardes. Vamos a una pequeña pausa musical y en unos instantes estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta ya en este último programa de este primer ciclo de Reporte Político y estamos en comunicación nuevamente en el día de hoy de manera directa con el licenciado en Ciencias Políticas Silvio Castro. Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Leo, buenas tardes, ¿cómo vas? Bueno, te hemos convocado hoy un poco para que, de algún modo, entre otras cosas, colabores con el cierre, dignifiques el cierre del programa y además que hagas algún comentario respecto de lo que ha sido el día del politólogo, el día de nuestra profesión, el día de ayer. Yo cuento a los oyentes que yo creía que hoy era 29, vengo atrasado un día. No, hoy es 30. Claro, hoy es 30. Entonces le mando a la mañana a Silvio, feliz día. Me dice, no, fue ayer. Y ahí me di cuenta que estábamos en 30, que es el último día del mes de noviembre, efectivamente. Así que vamos a situarnos para atrás. Ha sido el día del politólogo, arranquemos con eso. ¿Qué significa ser politólogo y qué significa ser politólogo en la Argentina, Silvio? Nada más ni nada menos. Mira, contale a los oyentes. Ayer tuiteé una frase divertida que siempre digo, que hay 3 preguntas que no nos tenés que hacer. ¿De qué vivimos o de qué trabajás? Porque es complicada, la respuesta es muy complicada. De dar clase, claro. porque
Entonces la otra pregunta tremenda es, entonces querés ser presidente. Y no, la verdad que no, es muchísimo trabajo ser presidente. Y aparte hay que ser abogado, les digo yo, ¿viste? Como, no corro. Sí. Porque, y la tercera es quién va a ganar las elecciones. Y yo digo siempre lo mismo, si supiera, primero lo hago futurología, no ciencia. Si supiera lo vendería, haría plata. Lo que yo puedo sí garantizar es quién no va a ganar la elección a nivel nacional el año próximo. Ya te lo puedo decir, se lo digo, en frente de todos no lo va a ganar. Vos estás muy seguro, muy seguro. Sí, yo no tengo esa certeza. Sí. Pero ser politólogo en la Argentina es una profesión que en el mundo tiende a la ciencia, es una ciencia, de realidad hay una discusión si es ciencias o ciencia política, pero tiende a analizar la política, a convertir en el Estado, la relación entre el Estado, la sociedad, los políticos, los ciudadanos, en un objeto de estudio y a partir de ahí trabajar algunas distintas corrientes. En Argentina la ciencia política nace con otro impulso, es una carrera casi nueva, tenemos algunas carreras de ciencia política en los años 60, creo, en la Universidad de El Salvador, pero en la UBA tienen más de 30 años, la del Litoral creo que tiene también, la de Cuyo, unos 50 años. La UCA arrancó en el año 74, justamente tiene 48 años, la misma edad que yo. Claro, bueno, ¿ves? Pero son carreras medianamente nuevas. En Argentina nos ha costado mucho entrar, los primeros politólogos los trajo a la gestión pública Alfonsín, cuando creó ahí el cuerpo de administradores gubernamentales y algunos que se sumaron, pero es una carrera que compite deslealmente con los abogados y con un poquito más de lealtad con los sociólogos y este mundo más de ciencias sociales. Es una carrera difícil, como digo yo. Yo doy clases hace 15 años en la universidad y cuando estuvimos en Poga, con Abel Medina, con Vidal, con Marcos Peña, yo les decía, aprovechen porque la burbuja se van a dar cuenta que somos unos vendedores de espejitos de color y nos van a volver al final de la cola. Aprovechemos ahora con espacio. Pero bueno, qué sé yo, es una carrera con un montón de cosas buenas y como digo yo, los sinsabores de tener que competir deslealmente con otras profesiones como los abogados que copan espacios que bien podrían ser ocupados por politólogos y lo digo sin ningún problema, sin ponerme colorado. Bueno, sí, coincido. En parte, la política es un arte, ¿no? O sea, y a partir de ahí es que es bastante difícil. Que es como ciencia, me parece que se sirve de otras ciencias y bueno, y a partir de ahí cobra relevancia en el estudio del poder. Pero bueno, habida cuenta de este estudio del poder, yo mencionaba en el inicio del programa los conflictos de institucionalidad que tiene la Argentina, ¿no? No sé cómo ves vos esto que se ha planteado con relación a la negativa de dar curso, el plano institucional, por parte del Senado, al fallo que llevó adelante hace un par de semanas atrás la Corte Suprema, con relación al Consejo de la Magistratura. Mira, desde Maquiavelo para acá, desde Sócrates para acá, vamos a ir bien atrás a la polis griega, desde Cicerón, vamos a Roma, lo que quieran. Para acá, las instituciones las hacen los hombres. Entonces, a mí no me vengan a decir hay decisiones institucionales. Hay decisiones de personas que impactan en las instituciones y que le hacen decir a las instituciones, en este caso el Senado, que no van a acatar el fallo de otra institución compuesta por hombres como es el Poder Judicial. Hombres lo que pasa es que genera una debilidad institucional eso es lo que ocurre. A mí lo que me hace ruido de eso es cuál es la diferencia entre el Senado de la Nación y la vicepresidenta que se niega sistemáticamente a respetar la justicia y cualquier mortal que mañana es condenado por un delito menor de no cumplir la pena. ¿Cuál es la diferencia? Porque es un pelotón de fusilamiento. Bueno, pero ese es otro tema. La justicia es un pelotón de fusilamiento, según el Frente de Todos. Bueno, pero a ver, en vez de enfocarse en una defensa aguerrida y resolver las cuestiones legales y jurídicas donde hay que resolver, que es en el Estado y es en los tribunales, y rebatir si sos inocente, que sos inocente, acá han convertido el juicio en un ataque a la justicia para decir me persiguen porque es un pelotón de fusilamiento. En realidad la justicia está para investigar, para juzgar y en caso de que sea necesario para condenar. Todavía no condenó. Pero bueno, es parte de nuestra infantil democracia de creer que porque me votaron puedo hacer lo que yo quiero. Desde Tocqueville para acá vos lees lo que leas, o el Federalista, que yo lo recomiendo siempre,
que son los padres de la Constitución norteamericana, y la idea de la República, la división de poderes, tiene una lógica. Si al kirchnerismo y a la señora de Kirchner no le gusta la República, que no está mal, no digo que esté mal, bueno, que busque otro sistema y que tenga las consecuencias de otro sistema. Yo sería un poco más profundo el peronismo en general, el kirchnerismo en particular dentro del peronismo. El menemismo a su forma respetó la justicia cuando la tuvo que respetar y hasta se bancó que lo condenaran a Menem cuando lo tuvieron que condenar. Y sí, hizo todos los manejos que vos podés decir de la Corte, es verdad, pero dentro de un plano institucional o de las instituciones. Este desconocimiento de la institución ya me parece un atropello a la democracia, a la república. Pero bueno, también es una concepción del poder de decir yo soy la dueña y la garante de los votos y no hay mayor soberano que el pueblo y a ustedes no los elige nadie, a mí me elige el pueblo. Bueno, está bien, si ustedes quieren... Ahí lo que tengo para decir al respecto es que, vuelvo con lo mismo, democracia institucionalmente débil y democracias que no son representativas. Entonces después no nos quejemos, al oyente que está del otro lado, después no te quejes. Si vos te sentís afectado por ese tipo de declaraciones por parte de funcionarios o de dirigentes de un espacio político, no te quejes. No, por eso, bueno, también hay una cuestión de cómo se compone el voto, Argentina tiene una clase media todavía que subsiste, que tiene un voto difícil, que vota una cosa, después otra. Somos exitistas, por lo cual si en 4 años no haces todos los cambios que yo te pido, te voy a castigar en la próxima elección. Y los procesos llevan 8, 10, 12, 15 años de sostener. ¿Sabes qué, Silvio? Yo estoy convencido, nosotros hemos hablado acá en estos micrófonos, que lo que viene, creo que hay un cambio en aquellos que aspiracionalmente pretendemos ser de clase media, y me parece que la responsabilidad nuestra, desde el ámbito que nos toca, es tratar de hacer entender que el cambio va a ser lento y que lo que hay que practicar es la tolerancia, porque ese cambio no va a ser inmediato. Con el próximo gobierno, llámese quien sea el que le toque la responsabilidad de manejar los destinos de la nación. Sí, yo más que la tolerancia, creo que también hay que tener un grado de responsabilidad y de madurez de esto es como una casa. A ver, una casa no se hace en 2 días, tarda un tiempo porque los materiales tratan de fraguar, porque todo lo que ya sabemos. Todo es lo mismo, acá hay que reconstruir un montón de cuestiones que van a llevar su tiempo naturalmente. En un cambio de era, yo te lo dije cuando hablamos de Lula y te lo digo ahora, hay un cambio de era impresionante. Hoy miraba que cargan las pelotas de fútbol del Mundial. En 4 años la tecnología nos ha invadido. Entonces me parece que hay que tener eso incluido y decir, bueno, va a llevar un tiempo. Y ese tiempo tratemos de mejorarlo, de mejorar las instituciones y de mejorar la calidad de la democracia. Yo no digo que hay que votar distinto, ni otra. Sí, bueno, yo hice el voto electrónico. Pero mejorar la relación entre los ciudadanos y el poder, entre los dirigentes, tener una relación un poco más fluida o cercana. Me parece que hay que reconstruir ese pacto que se rompió. Sí, sin ninguna duda. Sí, se ha roto ese pacto implícito que lo que garantiza es tranquilidad social. Ahora, esa tranquilidad social está rota a partir de una clase dirigente que no ha logrado resolver los problemas que la gente tiene. Bueno, hablábamos más temprano por estos micrófonos las dificultades en materia económica que hacen imposible que cualquier ciudadano de a pie pueda obtener algún tipo de logros en materia económica en una Argentina que tiene interanual un 100% de inflación. Entonces, a partir de ahí, realmente se hace muy, muy difícil tener tolerancia. Por eso, vuelvo con lo que vos decías, vuelvo con esto de que creo que al que venga hay que tenerle paciencia, hay que tener tolerancia. Vos mencionabas el ejemplo de una casa, es verdad, con el agravante que la casa que se intentó edificar hace 3 años y moneda, 4 van a ser en diciembre del año próximo, se ha venido abajo. Y hay que volver a arrancar y que ese proceso va a significar, como decías vos, probablemente no 4, sino 8, 12 para edificar algo en serio. Habrá que ver si como sociedad logramos entenderlo y no damos un volantazo de vuelta como lo hicimos hace 4 años, y hoy nos estamos dando cuenta que el camino no era ese, el pegar nuevamente un volantazo, sino el sostener aquello que había uno hecho 4 años para atrás. Mira, hay una serie que a los politólogos nos gusta mucho, que es House of Cards, que está en Netflix,
que en realidad es una remake de una serie que está en YouTube de la BBC de Londres, que es mucho mejor, es más corta, porque es la historia de un tipo que quiere llegar a primer ministro. Y él en una frase dice que la diferencia entre el dinero y el poder es que el dinero es como construir una casa con cartas, con naipes, que lo sopridito y se cae, y que el poder es la construcción de una casa de roca, de piedra, que no la tirás ni con un terremoto. Y yo creo que lo que hay que reconstruir en Argentina es el poder de las instituciones, el poder del poder ejecutivo, un poder fuerte, con un apoyo en el Congreso para hacer los cambios que haya que hacer, y también reconstruir el poder en los ciudadanos, es decir, como hizo el último que pudo reconstruir un poco después fue el menemismo, que vamos a hacer todos estos cambios que eran una transformación radical y que cambiaban el paradigma en el país, en base al poder que construyeron, no solo dentro del Congreso, sino también con la sociedad, convencer de que había que vender los teléfonos, había que vender aerolíneas, había que vender los trenes, por esto, por lo otro, había que modernizar. Es que Silvio, vamos a convenir esto en esta pequeña mesa de café que hemos armado. Lo que viene necesariamente para salir de esta situación catastrófica en la que estamos en materia económica y que lo lleva a una materia social y que también abarca lo político es justamente una reforma como la que vos estás mencionando. Es decir, como ciudadanos tenemos que entender que lo que viene es una reforma en materia impositiva, en materia judicial, en materia política, en materia de seguridad. Tiene que haber una reforma verdaderamente en serio. La famosa reforma administrativa que llevó adelante o que escribió Dromi en su momento para Menem. Bueno, lo mismo, viene exactamente lo mismo. Si no viene eso, bueno, este modelo está, desde la óptica mía, está extinto, no se le puede sacar más provecho. Sí, yo creo que una reforma con un grado de ayornamiento mayor, son otros tiempos, me parece que no hay que tenerle miedo a la palabra reforma, porque a veces la reforma parece que va a ser mala, no necesariamente tiene que ser mala, hay cosas que se pueden reconstruir, el poder en las provincias, en los municipios, la relación. Nosotros hoy en día tenemos muchas cuestiones que se pisan entre sí, y bueno, revisar eso, que es una reforma administrativa, mejorar el gasto. Parece que hay que repensar algunas cuestiones, pero no desde la negativa, sino desde la positiva. A ver, peor de lo que estamos, con 42% de pobres y 70% de los chicos bajo la línea de pobreza, no podemos estar. Eso es lo que hay. Que la educación dejó de ser eso que igualaba, que daba esperanza para ser un lugar. La educación pública pasó a ser un lugar casi marginal, al que todos le temen, al que nadie quiere ir. Entonces me parece que hay que hacer un buen diagnóstico y decir, a ver, ¿qué es lo que podemos reformar? El sistema universitario, a ver, empezar a pregonar que vamos a necesitar ingenieros, vamos a necesitar gente de datos, vamos a necesitar gente de sistemas para venderle al mundo, no solamente para nosotros, para venderle al mundo. Bueno, ¿cómo hacemos para enfermeros, médicos? ¿Cómo hacemos para mandar allá a los chicos? Yo leía el otro día, el 14% de los que terminan el secundario terminan una carrera universitaria. Bueno, claramente estamos dilapidando recursos, estamos dilapidando esfuerzos. Bien, Silvio, te agradecemos mucho la participación en este último programa. Desde el punto de vista formal, te deseo, en lo personal, una muy feliz Navidad y un muy buen comienzo 2023. Personalmente nos estaremos dando, con la cercanía en el tiempo, por supuesto, los augurios de un modo particular, pero lo hago público y, del mismo modo, te convocamos aquí por los micrófonos de HDT a partir de febrero, nuevamente por Reporte Político, para analizar lo que va a ser la campaña electoral ya aquí en la provincia con motivo de la elección para gobernador. No se sabe bien todavía si va a ser en marzo o en abril. Hay muchas ideas. Y me animo a decir en el país, porque creo que el calendario, por más que no adelanten la fecha, el calendario se adelanta 5 o 6 meses mínimo. Bueno, también lo hablábamos con vos esto. Eso es producto de que no hay respuesta. Es decir, hoy todo se ciña a las candidaturas sin mirada estratégica, sin mirada de proyección de país, de proyecto, sencillamente porque quienes están no logran dar respuesta. Entonces el ciudadano de a pie está permanentemente en la politiquería barata de quién va a ser el candidato, de si fulano se pasó para tal partido, de si Mengano hizo tal o cual acuerdo, de si Sultano creó tal o cual partido político para ir como candidato. O sea, eso es consecuencia de la falta de equilibrio y del cumplimiento de las expectativas que evidentemente esta clase de dirigente que le ha tocado gobernar o que le toca gobernar del 2019 a esta parte no ha logrado cumplir en materia nacional, provincial y también te diría hasta local. Sí, sí.
Silvio, de vuelta, agradecido y te deseo un muy buen final de año. Gracias a ustedes e igualmente ahí está todos ahí. Te agradecemos mucho. Majo, estamos llegando ya al final del programa. Agradecerte a vos, agradecerle a Jorge el espacio de este primer ciclo. Como recién mencionaba, Dios mediante, en febrero del año próximo estaremos desperezándonos para lo que va a ser un año electoral, un año en serio, con muchas idas y vueltas. Este último programa ha terminado, fijémonos, con un candidato a gobernador más que ha salido de la galera, que es Rivero, con los conflictos dentro de esa oposición que lo que hacen es frenar esa homogeneidad que necesita, que es Cambia Río Negro, lo hablábamos al inicio con Juan Carlos Vallés, con la inestabilidad en cuanto a las fechas por parte del oficialismo a nivel provincial, si va a ser en marzo o en abril, porque conviene más que sea en marzo o en abril, es decir, muchísima incertidumbre, y allá por marzo, Dios mediante, vamos a estar dando comienzo entonces al año electoral, que seguramente va a ser pero muy intenso. Y como hablábamos en tu programa más temprano, de aquí a febrero me voy a tomar el atrevimiento de molestarte algunos minutos para hacer algún análisis, alguna mirada, y en el caso de que sea necesario, tal vez molestar o generar algún espacio para entrevistar. Seguro que sí. Yo diría más bien molestar, no, sino sería tener tu espacio a la mañana como para que no perder el hilo del minuto a minuto, porque esto es como el minuto a minuto. Vos dijiste recién, Rivero, el candidato sacado de una galera, o sea, digo, el minuto a minuto, ¿no? Lo que es la política a nivel nacional, provincial y local. Sí, sin duda. Hay mucha incertidumbre y hay muchas ganas de tener conocimiento de candidatos de proyecto, porque ahora hablamos nombre, pero no tenemos propuestas. No hay propuesta. No hay propuesta. Vos fíjate que la propuesta de Aravela hoy se ciñe al hidrógeno verde. La propuesta de Aravela, siendo candidato a intendente, se ciñe a la Expo 2027 en San Carlos de Bariloche, por eso está tan interesado. Esa es la propuesta que tiene para Río Negro. Sí. Y es muy triste porque no hay propuesta, en definitiva. Tal cual. No hay propuesta. Hay candidatos, pero no hay propuesta. Y lo que hay que buscar justamente es que haya propuesta. A nivel local, volvemos con lo mismo. No es por exaltar la figura de Lavín, pero hay una mirada estratégica. Hubo una mirada estratégica. Veremos si independientemente de quien sigue esa mirada estratégica de ciudad que se pretende, más allá de los avatares que existe en los 40 y pico de municipios que tenemos en la provincia. Lo iremos analizando semana a semana entonces de aquí a febrero en el pequeño espacio en tu programa, los días miércoles, y a partir de febrero ya de vuelta en el horario en que terminemos de convenir con la dirección. Claro que sí. Desde aquí, desde Reporte Político. Dios mediante, entonces, con vos nos volvemos a encontrar la semana próxima al mediodía. Tal cual. Con los oyentes aquí en Reporte Político en febrero próximo. Les iremos diciendo cuándo volvemos con el programa semanal. Tal cual. Leo. Un muy feliz año para todos los oyentes, agradecidos por la participación en redes que han tenido, y los convocamos entonces a continuar como oyentes de la FM más escuchada de Fernández Oro, HDT. Chau, hasta la semana próxima en el programa de Majo. Chao.